Bien, el siguiente tema es funciones armónicas. Bueno, se dice que una función es armónica si satisface la ecuación de Laplace, la cual es la siguiente, es la derivada parcial de segundo orden de la función u con respecto a x más la derivada parcial de segundo orden con respecto de u con respecto a y, tiene que ser igual a 0. Esa es otra notación para las derivadas parciales de segundo orden. U subíndice x más u subíndice y tiene que ser igual a 0. Si una función satisface esta ecuación de Laplace, pues decimos entonces que es una función armónica. Bien, vamos a un ejemplo. Miren, aquí dice, demuestre que u igual a e a la x por x coseno de y menos y seno de y es una función armónica y encuentre la función conjugada armónica v de x, y. Pues bien, vamos a demostrar primero que es una función armónica y para eso, bueno, tiene que cumplir con la ecuación de Laplace. Así que calculemos las derivadas parciales. Bueno, aquí tenemos u, aquí reescribí u, ya multiplicando el exponencial por los dos términos dentro del paréntesis, que sería igual a u igual a x y a la x coseno de y menos y a la x seno de y multiplicando eso que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x. Con respecto a x. Bueno, aquí ¿qué sucede? Bueno, en este primer término coseno de y sería constante, porque la derivada parcial sería con respecto a x. Y aquí tenemos x por e a la x, que tenemos que aplicar regla del producto. Entonces sería x por la derivada de e a la x, pues queda x e a la x, ¿no? Más e a la x por la derivada de x, que sea 1, quedaría simplemente e a la x. Bueno, ya tenemos la derivada del primer término. Menos, vamos a la derivada del segundo término, y, seno de y serían constantes y solamente derivaríamos e a la x, cuya derivada pues queda exactamente igual. Así que el segundo término queda igual, menos y a la x seno de y. Y nuevamente aquí pues volvemos a multiplicar x a la x por coseno de y acá e a la x por coseno de y menos y a la x seno de y. Bueno, ahora vamos a la derivada de segundo orden, la derivada de la primera derivada, así tenemos la derivada de segundo orden. Entonces, bueno, vamos con este término. ¿Qué sucede aquí? Nuevamente tenemos que aplicar la regla del producto. Coseno de y sería constante. Entonces sería coseno de y por x por la derivada de a la x. Como la derivada de a la x queda exactamente lo mismo, bueno, por eso surge este término, ¿no? Más cuánto, más coseno de y por e a la x. Ahora por la derivada de x, que sería 1, entonces simplemente quedaría e a la x por coseno de y, que es lo que tenemos aquí. Ahora, este segundo término, la derivada con respecto a x, queda lo mismo, ¿va? E a la x coseno de y. Y el último término, menos y a la x seno de y, derivándolo con respecto a x, queda exactamente igual. Bueno, ya tenemos entonces la derivada de segundo orden, aquí simplificando estos dos términos, que son términos semejantes, entonces queda dos veces e a la x coseno de y. Aquí tenemos este término y este último término aquí lo tenemos. Esta es la derivada de segundo orden con respecto a x. Vamos ahora a las derivadas con respecto a y. Bueno, pues aquí tenemos la función u. Vamos a derivarla con respecto a y. ¿Cómo queda el primer término? X a la x sería ahora constante. Derivada del coseno de y es menos seno de y. Entonces, por eso tenemos aquí menos x a la x seno de y. Y ahora acá, la derivada con respecto a y, miren, pues tenemos una regla del producto, ¿no? ¿Ven? Porque tenemos y seno de y. Entonces vamos a derivar menos y al x por la derivada del seno de y. La derivada del seno es coseno. Por eso aquí tenemos menos y al x coseno de y. Y menos, por este menos, ahora vamos a derivar, sería ahora e al x por seno de y por la derivada de y. La derivada de y es 1. Así que únicamente quedaría menos e al x seno de y. Aquí es aplicando regla del producto. Aplicando regla del producto. Bueno, ya tenemos la derivada de u con respecto a y. Vamos a la segunda, a la derivada de segundo orden. Bueno, aquí vamos nuevamente, ¿no? Menos x a la x seno de y, su derivada sería menos x a la x coseno de derivada del seno, coseno, x a la x es constante. Y luego aquí, nuevamente vamos a tener que aplicar regla del producto, porque tenemos y tenemos coseno de y. Así que entonces, menos y por e a la x por la derivada del coseno de y, la derivada del coseno sería menos seno de y. Por eso este signo negativo pasa a positivo. Y ahora, menos cuánto, menos e a la x coseno de y por la derivada de y. La derivada de y es 1, así que solamente quedaría menos e a la x coseno de y. Derivamos el último término con respecto a y, menos el x seno de y, derivada del seno, coseno, así que sería menos el x coseno de y.
Aquí vamos a ver, tenemos términos semejantes. Y estos dos últimos, miren, estos dos últimos serían menos 2 veces e a la x coseno de y. El primero y el segundo, bueno. Así quedaría la derivada de segundo orden con respecto a y. Entonces, ¿es armónica la función? Bueno, tiene que cumplir esta ecuación, la ecuación de Laplace. Si sumamos ambas derivadas de segundo orden, el resultado debe ser 0. Bueno, veamos. Esta es la primera derivada, esta es la derivada de segundo orden con respecto a x, esta es la derivada de segundo orden con respecto a y. Si sumamos estas dos derivadas, ¿qué sucede? Bueno, ustedes pueden ver, miren, efectivamente se volvería a 0, ¿no? Porque este término es igual que este, pero con signo negativo. Este término es igual que este con signo negativo y este término es igual que este, ¿no? Tienen signos contrarios, así que al sumar estas dos derivadas de segundo orden, el resultado sería 0. Se cumpliría esta ecuación, por lo tanto decimos que se cumple la ecuación de Laplace, por lo tanto f de z, o más bien u, y la función u es armónica. La función u es armónica. Pues bien, ahora también nos piden encontrar la función conjugada v. Bueno, para esto tenemos que recurrir a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para encontrar la función conjugada v, que vendría siendo la parte imaginaria, ¿no? de la función. U es la parte real, v vendría siendo la parte imaginaria y serían funciones conjugadas cuando cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así es que vamos a partir de estas ecuaciones. Bueno, tenemos aquí reescribir la función u, que nos daban como dato en el enunciado del problema. Entonces, esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que dice que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Pues bien, la derivada de u con respecto a x ya la calculamos por ahí anteriormente, aquí la reescribimos. Aquí está reescrita, esta es la derivada de u con respecto a x. Esta es la derivada de esta función con respecto a x, aquí lo tenemos. Esto va a ser igual a cambiando aquí la manera de representar la derivada sería la derivada parcial de b con respecto a y, ¿no? Es exactamente lo mismo. Esto para hacer un despeje, vamos a despejar b, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la función b, la función conjugada b. Así que despejando b, teníamos esto, b sería la integral de toda esta expresión, y sería una integración parcial con respecto a y, Entonces vamos a empezar a integrar con respecto a y, eso quiere decir que x se comportaría como una constante. Bueno, integremos entonces, x a la x es constante, la integral del coseno de y sería seno de y. Vamos al segundo término, la integral del coseno de y nuevamente sería seno de y, e a la x por seno de y. ¿Y aquí qué sucede? Que tenemos menos y a la x seno de y. Bueno, e a la x sería constante, de hecho aquí miren, lo sacamos, y a la x con este signo negativo, y integraríamos y por seno de y. Tendríamos que aplicar la integración por partes en este caso, ¿no? Bueno, por acá tenemos aparte, ¿quién sería u? U sustituyendo la integración por partes. U sería y, tomaríamos y, du sería de y, entonces db sería seno de y b sería menos coseno de y. Entonces recordemos la fórmula de la integración por partes, si la recuerdan, es u por b menos la integral de b de u. Entonces, u por b, si multiplicamos u por b sería y menos coseno de y o menos y coseno de y. Aquí lo tenemos. Más cuánto, más la integral de b. Aquí tenemos, digo, menos la integral de b, pero como tiene signo negativo b, por eso aquí se vuelve positivo, ¿no? Por la fórmula de la integración por partes, menos la integral de b. Pero como b tiene signo negativo, por eso este pasa a positivo. Entonces sería la integral de b, que sería coseno de y, por du, que sería dy. Y aquí está entre corchetes la sustitución, aplicando la integración por partes. Si recordemos también que tenemos que sumar una función constante, que sería f de x. ¿Por qué f de x? Bueno, porque la integral es con respecto a y. Así que sumaríamos una función constante que sería f de x. Pues bien, aquí todavía falta simplificar, así que reescribimos. Aquí tenemos el primer término, el segundo. Aquí miren, pues haciendo la multiplicación, menos por menos más, e a la x y coseno de y. Y aquí la menos e a la x por la integral del coseno de y es seno, así porque por eso queda menos e a la x seno de y. Y más la función f de x, que es constante. Pues bien, b sería aquí simplificando términos, sería x a la x seno de y. Aquí miren, e a la x seno de y menos e a la x seno de y se eliminarían, no, solamente quedaría y a la x coseno de y la función constante f de x. Muy bien, esto lo hemos hecho aplicando la primera ecuación de Cauchy-Riemann.
Ahora tenemos que calcular esta función f de x. Para eso vamos a recurrir a la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que sería la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Bueno, la derivada de u con respecto a y también ya la habíamos calculado anteriormente por aquí en el, cuando estábamos demostrando que u es armónica. Aquí la tenemos, la derivada con respecto a y. U con respecto a y, entonces por aquí lo reescribimos. Esto sería la derivada de u con respecto a y. Menos, esto es igual a menos, aquí está el menos, y sería la derivada de b con respecto a x, es decir, esta función b que acabamos de encontrar, vamos a derivarla con respecto a x. Bueno, aquí tenemos que aplicar regla del producto, ¿no? En el primer término sería x por la derivada de e a la x, es e a la x por seno de y, queda en lo mismo, ¿no? Más cuánto, más e a la x seno de y por la derivada de x, que es 1, así que solamente quedaría e a la x por seno de y. Y más cuánto, aquí derivada de e a la x por y coseno de y, aquí está. Y la derivada de f de x lo representamos como f' de x. Bueno, estamos aquí sustituyendo la derivada de u con respecto a y la derivada de b con respecto a x con signo negativo. Bien, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando f' de x, así que, bueno, aquí miren, multiplicamos este signo negativo por todos los términos que están dentro del paréntesis, menos x a la x seno de y bueno, por cada uno de los términos. Aquí del lado izquierdo, bueno, todo queda igual. Y vamos a despejar f' de x, vamos a despejar f' de x. Observen ustedes que al despejar f' de x, en realidad, miren, todos los términos se cancelarían. Todos los términos se cancelarían, entonces f' de x sería igual a 0. Así que f de x sería la integral de 0 de x, lo cual sería igual a 0. Así que v sería la función v, quedaría como la teníamos aquí, pero bueno, con f de x igual a 0. Así que v sería x a la x seno de y más y a la x coseno de y. Y podemos representar la función de esta manera, f de z igual a u más ib es igual a x por e a la x por coseno de y menos e a la x seno de y. Esta sería la función u, la parte real de f de z, más b, que sería la parte imaginaria, x a la x seno de y más y a la x coseno de y. Y podemos todavía factorizar, quizá aquí en u podemos factorizar a la x y acá en v podemos factorizar a la x y quedaría también de esta forma, lo cual quedaría más simplificado. Pues bien, tenemos un ejercicio, demuestre que u, que es igual a e a la menos x por x seno de y menos y coseno de y, es una función armónica y encuentre la función conjugada armónica v de x.